Buenas noches, queridos estudiantes del quinto de secundaria. En esta oportunidad les voy a explicar cómo van a trabajar ustedes el primer cuestionario de introducción a la trigonometría. Bueno, en la primera hoja tienen la carátula y luego son temas, conceptos, y en la última hoja está la parte del cuestionario. Entonces, yo voy a ir leyendo la pregunta y voy a ir explicando cuál es su respuesta y de qué manera tienen que trabajar cada una de las 10 preguntas. ¿Listo? Ustedes lo van a trabajar en su cuaderno de matemática, en cualquier parte del cuaderno, y luego cuando me presenten lo arrancan, lo engrampan con la carátula y me lo van a presentar. Con la carátula, esta carátula va a ser la presentación de su entrega del trabajo. Bueno, queridos jóvenes, entonces empezamos. Aquí en la carátula ustedes ponen su nombre y el curso, quinto A, quinto B, quinto C. Es el mismo trabajo para los 3 cursos en esta semana número 11 de trabajo. Entonces, estamos entrando a un nuevo tema y para eso tenemos que revisar la parte de conceptos, definiciones, para entrar a la parte práctica de los ejercicios de la introducción a la trigonometría. La primera pregunta dice, ¿qué es el ángulo? Entonces, ustedes tienen aquí el concepto, ¿no? Ángulos, cuál es su definición, cómo se define un ángulo, y van a copiar su gráfica en la primera pregunta y copiar los elementos también de los ángulos, que son el vértice, los lados y el ángulo que se forma entre dos lados. Bueno, pregunta número 2. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Para cada clasificación represente gráficamente dos ejemplos. Aquí está la clasificación de ángulos. Ustedes pueden ver aquí, los tipos de ángulos son agudo, recto, obtuso, convexo, llano, cóncavo, completo, nulo. Y tenemos su parte gráfica. Ustedes tienen que graficar o pueden también recortar cada uno de los ángulos y pegar de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, el ángulo agudo es menor a 90 grados. Sería este ángulo de aquí. El ángulo recto es 90 grados, el ángulo obtuso mayor a 90, y seguimos con el ángulo recto, los ángulos agudos, los ángulos obtusos, ¿no? Con unas medidas determinadas para trabajar. Entonces, esa sería la pregunta número 2. Un poquito larga, pero tienen que ustedes trabajar un ángulo llano, ¿no? Un ángulo cóncavo, un ángulo completo de 360 grados, un ángulo nulo. Tienen que graficar cada uno de los ángulos y poner su definición, o su valor de medida. Pregunta número 3. ¿Con qué tipo de letras se representa un ángulo? Investiga el alfabeto griego. Un ángulo, que es la parte que está sombreado de verde en la fotocopia, seguramente está con oscuro, pero un ángulo se representa con una letra griega, cualquiera de estas, a excepción de la letra pi, ¿no? Que la letra pi tiene un determinado valor. Entonces, ustedes tienen que investigar el alfabeto completo de lo que es el alfabeto griego, ¿no? Y su nombre correspondiente. Ustedes lo investigan. Aquí damos 5 ejemplos con su nombre y ustedes los hacen los demás. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Con qué herramienta se pueden medir los ángulos? Las herramientas que podemos nosotros ocupar en nuestro estudio de la trigonometría es uno, ¿no? Pero hay otros instrumentos de más tecnología, pero en este caso vamos a ocupar el transportador. Hay un transportador de media vuelta de 180 grados y transportador de vuelta entera, de un círculo trigonométrico completo de 360 grados. Muy bien. Entonces ustedes lo recortan, lo pegan, ¿no? Lo pegan en su pregunta número 4. Vamos con la número 5. ¿Cuáles son los 3 sistemas de medidas angulares? Los 3 sistemas de medidas angulares son los siguientes: sistema sexagesimal, sistema centesimal y sistema circular o radial. Ustedes solamente lo nombran. Y seguido de la pregunta número 6, ¿cuál es la equivalencia del sistema sexagesimal? Entonces tenemos en esta parte la equivalencia. Un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60
segundos y un grado equivale a 3600 segundos. Eso ya les voy a explicar en el transcurso de la práctica a través de las clases virtuales que vamos a ir haciendo. Pregunta número 7. ¿Cuál es la equivalencia del sistema centesimal? El sistema centesimal tiene un grado equivale a 100 minutos. Un minuto equivale a 100 segundos y un grado centesimal equivale a 10.000 segundos. Esa es su equivalencia, ¿ya? Entonces, estamos hablando ya de otro tipo de sistema de medidas angulares. Y finalmente, la pregunta que sigue es, ¿a cuánto equivale un radián? Un radián tiene su equivalencia a 57 grados 18 minutos, ¿no? Que expresa aquí en la teoría, ¿no? Expresa datos también complementarios, ¿no? Y finalmente tenemos nosotros recorte y pregunta tenemos la pregunta 9, no es pregunta, es la 9, dice recorte y pegue el círculo que representa los tres sistemas de medidas angulares. Entonces tenemos nuestro círculo. Ustedes tienen que recortar de su fotocopia y pegar en la 9 que les va a dar. Entonces recortan y pegan bonito. Nada de pintar, nada de estar haciendo otras cosas. Solamente es para ver la equivalencia. Ya luego eso lo vamos a ocupar en nuestros prácticos que más adelante vamos a desarrollar. Y finalmente tenemos como pregunta número 10, ¿cuáles son las tres relaciones de equivalencia entre sistemas de medidas angulares? Las tres son estas de aquí, ¿no? Estas tres. Estas son las relaciones de equivalencia entre los sistemas de medidas angulares, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, en el punto 0, ya les voy a explicar más adelante cómo se van a relacionar, ¿no? En el punto 90 grados, en el ángulo de 90, en el ángulo de 180, de 270 y de 360. Ya eso luego les voy a explicar con la práctica, pero por el momento ustedes solo anotan esta parte de aquí. ¿Listo, jóvenes? Esta parte de aquí. S es sistema sexagesimal, C es sistema centesimal, R es sistema radial. Entonces, todo eso ustedes lo anotan. Esa es la relación de la equivalencia entre los sistemas. Bueno, queridos jóvenes, con esta explicación espero de que esté clarísimo y van a trabajar este cuestionario leyendo cada parte de las preguntas y respondiendo, que es muy importante que revisen la parte teórica porque sin teoría no hay práctica en matemáticas. Así que, jóvenes, yo les insto a trabajar de manera ordenada y haciendo su recorte y su pegamento. Van a recortar y pegar donde corresponda y hacer las gráficas utilizando su transportador. Ya luego también les voy a enseñar cómo ocupar el transportador. Que tengan buenos días, jóvenes, o buenas noches, y se van a cuidar y trabajan con calma su cuestionario que tienen esta semana para empezar la parte práctica la siguiente semana. Que tengan buenas noches.